Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos al podcast del equipo número 5. El día de hoy vamos a desarrollar una plática, el tema acerca de la sentencia FOR para la asignatura de informática. El día de hoy nos acompañan compañeros, son Gutiérrez Guerrero Luisa Jimena, Hernández Márquez Rodolfo, Herrera López Kevin Antonio, Hernández Fuentes Daniel y su servidor Islas Gris Diego. Para comenzar, me gustaría que, que pues abriéramos esta plática diciéndome acerca de qué saben de los bucles en programación, qué saben acerca de los ciclos, para qué creen que se usan, y pues los conceptos generales, las ideas per se que tengan acerca de estos temas, pues me gustaría escucharlos. Bueno, pues la idea que yo tengo sobre los bucles es un tipo de comando que se utiliza para repetir determinadas veces una sentencia o un conjunto de sentencias. Sí, eh, em, y creo que comparto la misma idea, Luisa, más que comandos, ahorita pues estamos como bucles en general, pero sí es como una instrucción para que un programa repita, más bien es la instrucción para que un programa repita un bloque de instrucciones, un número n determinado de veces. Y bueno, no sé, salvo sus mejores opiniones, pero cuando yo empezaba a ver los bucles, me preguntaba cómo se podían controlar ese número de repeticiones, porque como bien sabemos, en las sentencias, por ejemplo, while o do while, que son algo similar, pero lo veremos más adelante, pues se controlan mediante variables. Y aquí, eh, antes de entrar en tema, eh, ¿cómo creen que se controla igual ese número de repeticiones? Bueno, comparto esa misma duda de el control de los ciclos. En realidad me parecía un poco extraño el cómo iba, o sea, me parecía confuso el cómo iba a frenar ese ciclo para que no fuera infinito. Pero por lo que entiendo, eh, la manera de controlar estos ciclos pues es una condición. Entonces, pues lo único es tener claro cuándo es que queremos parar este ciclo y la condición que pues corresponde, ¿no? Exacto, acabas de decir algo, algo bien importante, y es de que nosotros debemos de tener en claro cuándo queremos terminar nuestros ciclos, porque por ejemplo, en el bucle, bueno, en la estructura while o do while, era hasta que podíamos nosotros tener un bucle infinito hasta que nosotros pusiéramos, por ejemplo, si usáramos la sentencia do while o while como un inicio de sesión, pues iba a ser un bucle infinito hasta que nosotros pusiéramos el inicio de sesión. Sin embargo, para los bucles for, nosotros debemos de saber el número de vueltas que vamos a tener que realizar para entrar al bucle. Y de aquí se va a desprender una rama de aplicaciones, pues, bastante diversa, por ejemplo, contar números del 1 al 10 y otras estructuras más básicas. Y bueno, ya para terminar esta pequeña introducción sobre los bucles, alguien quisiera agregar algo ya sea sobre los bucles o dar un pie para la sentencia for. Bueno, yo quisiera dar mi opinión o una idea, ¿no? Sobre lo de las cosas parecidas. Yo en lo que había investigado previamente es de que el bucle for es casi similar a lo que hace un bucle loop, pero creo que aún no lo hemos visto, ¿verdad? Creo que No, no, pero en aún no. sí, la mayoría de las sentencias en sí que son en ciclo, pues repiten comparten similitudes. Sí, y bueno, yo aparte de que es similares, he visto de que cuando se ponen otros tipos de sentencias, eso afecta notoriamente lo que sería la sentencia Flor, ya que en una sentencia break hace que lo finalice de forma inmediata. Sí, la sentencia break nos ayuda también para romper estos llamados
ciclos. Y como te decía, como nos ayuda a romper estos ciclos, también la vamos a poder encontrar en if, en while, do while y también en for. Pero bueno, para empezar, les voy a dar una lectura rápida de la definición de for. Y sobre eso, pues ya vamos comentando y me van diciendo me van leyendo me van compartiendo sus opiniones al respecto, ¿no? Pues bien, como nosotros ya habíamos quedado claro, cuando nosotros nos refiramos a programación, vamos a usar nosotros el bucle for para repetir una instrucción un número n determinado de veces. A este número n determinado de veces lo vamos a conocer como iteraciones. Iteraciones no, es itineraciones. Ajá, itineraciones. Entonces, como ya les dije, este bucle for es muy parecido al bucle while, solo que vamos a tener un código más compacto. Les pregunto, ¿han visto ejemplos de programas del bucle while y del bucle for? Y si los han visto, pues me gustaría saber qué diferencias notan. Las diferencias que yo noto es de que en el ciclo for es como que más, bueno, yo lo entendí como que fuera más fácil porque ya no son como que tantos pasos y casi se puede hacer ahí mismo, porque como que ya no tenemos que, y siento como que ya no hay tantas trabas. Como nosotros sabemos, usamos el compilador bueno, en mi caso uso dev++, y al momento de hacer los ejercicios de while, por ejemplo, o así, no sé si se han dado cuenta de que para while nosotros tenemos que usar más líneas en nuestro código para definir lo que con la sentencia for lo podríamos dejar en un solo enunciado y en el encabezado. Eso realmente es muy importante porque parte del propósito de la informática es tener, una vez que nosotros tenemos un objetivo claro, llegar a alcanzar ese objetivo a través de la manera más eficiente posible. Y ahí entra parte de pues de nuestro pensamiento, del pensamiento que vamos a tener como programadores, en el hecho de nosotros buscar la mejor alternativa y ser efectivos es decir, a final de cuentas, si 5 o 10 líneas del ciclo while las puedo resumir en una del ciclo for, pues ¿por cuál creen que vamos a ir? Entonces, pues eso es algo de las diferencias principales que encontramos entre el ciclo while y el ciclo for. Yo quería compartir otra diferencia que es algo notoria, no mucho, pero sí se alcanza a percibir, que usamos el for cuando queremos probar todas las opciones que tenemos, queremos recorrer todos los casos posibles, y cuando utilizamos el while, a menudo se utiliza acompañado solamente de una condición. O sea, podemos ejecutar el while por medio de una condición y ya, cuando por medio del for podemos hacerlo y explorar las opciones que tenemos. Sí, claro. Igual, yo pienso que el for es como para situaciones más específicas. No sé, el while, por ejemplo, me parece que te permite tener más condiciones, pues no solo una, ¿no? Sin embargo, el for, yo lo entiendo como una sentencia de la que tú extraes ciertos valores que necesitas dentro de un bucle, ¿no? O sea, tenemos esta estructura de la instrucción 1, que sería nuestro valor de inicio, ¿no? De nuestro ciclo. Luego la condición y luego el incremento. Entonces, este sería nuestro ciclo de donde vamos a sacar los valores que queremos. Y ya después de eso, de este ciclo, mediante el uso de otras sentencias, no sé, ya depende del uso que le queramos dar, pues podemos sacar de ese ciclo los valores que necesitamos. Por eso yo siento que pues no hay, o sea, sí hay similitudes, pero
siento que el for es como para situaciones más específicas. Aprovechando lo que dijo Daniel sobre las partes que se utilizan en la sintaxis del for, yo considero que son opcionales, pero siguen siendo bastante importantes. Y estaría súper bien que diéramos más o menos el concepto que tenemos de cada una. No sé qué les parezca. Claro que sí, Luisa, me parece una buena idea. Si podrías empezar, pues sería lo ideal. Pues bueno, empezamos con la inicialización. Y bueno, generalmente en esta parte se suele codificar una sentencia o se fija el valor inicial de una variable o de la variable que se va a utilizar. Me parece bien, Roberto, ¿nos compartirías la tuya o Daniel? Bueno, yo también. puedo. No, tú, Daniel. Daniel. No, yo ya hablé, Daniel, vas. Bueno, yo, Bueno. una de las partes que yo he notado en el for y en el while también, es una que según el for es constantemente repetido en el programa de C++ como programador, ¿no? Igualmente en el while es hasta que la sentencia de la base de datos termine, por así decirlo, o te diga que hasta ahí finalizó las constantes repetidas veces, ¿no? Pero por lo que yo he visto, el for es más constante, es más concreto y no es tan difícil de realizar o de ponerlo, por así. Y tenemos como claro todo que cada uno cumple con una función específica. Pero el for en general es el más reducido, por así decirlo. Sí, fíjate que a mí me pareció más difícil el uso del for. No sé si sea solo a mí, pero en realidad durante la práctica me pareció más difícil utilizar el for. O sea, no tenía como muy claro cómo funcionaba y el while en sí me pareció súper fácil desde el inicio. No sé si es el único. Es que es lo que mencionamos en parte de llevar esta sofisticación en nuestros procesos, implica que vayamos elevando más y más el grado de entendimiento de las acciones que realizamos. A lo que me refiero que bueno, no sé si es a lo que te refieres, pero al menos la sentencia while, por ejemplo, se veía un poco más desarrollada y un poco más materializado ese proceso que estaba realizando el programa en cambio de la sentencia for. Y es parte de esa diferencia que nos da ventajas y desventajas como en todo, de que, ok, la diferencia entre la sentencia while y la sentencia for es que con la sentencia while nos llevamos bloques de instrucciones, en la sentencia for nosotros lo podemos poner en el encabezado en una sola línea, ¿no? Pero como te digo, es parte de ventajas y desventajas. La ventaja pues es eso, que se sofisticó ese bloque de instrucciones, pero parte de la desventaja es que tenemos que llevar el entendimiento un poco más allá, porque como te digo, en el compilador ya no vemos como tal los pasos, como si fuera el algoritmo, sino que ahora es entender pues el funcionamiento de la sentencia y eso está muy bien. Algo que, eh, bueno, cositas que quisiera mencionarles que pues ya entrando con la sintaxis entrando, saliendo con la sintaxis del bucle for, tenemos que nosotros vamos a iniciar siempre con la palabra for. Después vamos a tener, abrimos pues los paréntesis y eso, y vamos a tener tres elementos. ¿Alguien me podría decir cuáles son? Empezamos con la asignación inicial, con la condición continuación y el cambio variable. Ok, y bueno, yo pregunto, ¿es necesario que nosotros definamos nuestra variable de control antes del bucle? O sea, pregunta ahí a la mesa.
Es una pregunta que de verdad me deja pensando, aunque siento que no es totalmente necesario. Yo creo que sí es necesario, porque creo que siempre cuando dan una instrucción, siempre como que deben de ponerlas como que unos limitantes o unas ciertas cosas que deben de, ¿cómo se llama? Que se deben de, que nos deben de guiar hacia algo, pero Pues sí, no. Es decir, cuando nosotros nuestra variable la vamos a usar, ok, no es tan necesario definirla antes. O sea, a lo que voy es que cuando nosotros vamos a usar esa variable más veces durante el desarrollo del programa, pues sí va a ser necesario declararla antes. Pero si nosotros vamos a usar esa variable, nada más en ese bloque de instrucciones, la podemos definir al momento. Y esto nos puede servir mucho, por ejemplo, para los anidamientos, porque sí, esta sentencia nosotros la podemos anidar, es decir, podemos poner for dentro del for y así, y eso se puede con la mayoría, pero para eso nos serviría declarar esa variable ahí en el momento. Entonces, no es tan necesario que nosotros declaremos las variables antes, pero como les había explicado en el entendido que les mencioné. entonces, bueno, ya después de lo que nos diste, Islas, entonces la respuesta a la pregunta sería que dependería de la situación y del Ajá, contexto. como te digo, pues es la lógica de cada programador. Si yo voy a usar esa variable solo en ese bloque de instrucciones, pues la puedo declarar ahí mismo. Sin embargo, si yo voy a usar esa variable en más bloques de instrucciones, pues lo recomendable sería declararlas desde antes. Entonces, pero no sé si se entiende esa parte. Y así. Sí, sí, queda claro. De hecho, justo cuando estaba realizando los ejercicios, no, más bien los ejemplos de la investigación, me surgió justo ese problema, ya que, o sea, yo declaré en la instrucción 1, o sea, el inicio de mi bucle for, ahí declaré la variable, ¿no? Le puse v, así le puse el nombre. Sí. La declaré ahí mismo en el for, pero justo en las instrucciones debajo del bucle for, iba a usar la misma variable y pues cuando intentaba compilar el programa me saltaba un error y pues estoy investigando y eso y luego me di cuenta que cuando declaras una variable dentro de una sentencia, esa variable solo sirve dentro de esa sentencia. Entonces, sí es importante saber utilizar este método de declarar variables dentro de nuestras sentencias. Sí, es Bueno, importante. yo lo siento más importante declarar bien esas variables, tenerlas bien claro porque en ahorita tenemos ejemplos básicos, pero si nos vamos más a fondo, las variables podrían surgirnos que o cometamos un error o nos corrija un error. La investigación que realicé es que también puede que, como su nombre lo dice, varíe dependiendo de lo que vaya a surgir el programador. En las prácticas que estamos realizando, no tiene como tal que se utiliza obvio o forzosamente la variable, pero sí es necesario que se tenga bien entendido lo que es el funcionamiento del bucle for, pero como se lo había comentado, la sentencia y la variable no es muy necesario en este momento. Sin embargo, a fondo o más profundamente en los bucles, en toda la programación, se va a realizar y se va a tener que obligar a ponerlo en dicha práctica. Exacto. Y bueno, para dar, para pasar a otro tema, pues sería que quedamos en que la sintaxis de la sentencia for va a ser la palabra for, después en paréntesis, y vamos a tener las tres variables. Primero vamos a tener lo que vamos a llamar como la variable de control, que por lo regular es de tipo entero, ¿no? Entonces,
es nuestra variable de control, en la cual le comentaba que la podemos tener ya declarada o nosotros la podemos declarar en ese momento dentro de ese paréntesis. Después vamos a separar cada variable con un punto y coma. Entonces, después de nuestro valor inicial, separamos con punto y coma y va a seguir el final, es decir, hasta cuántas veces se va a repetir, es decir, el for, es decir, pues si nosotros queremos que ese valor inicial llegue a cuánto. Por ejemplo, yo puedo poner for, abro paréntesis, declaro mi entero y le doy el valor de 1, ¿no? Ese es mi valor inicial. Después, mi siguiente variable, pues yo quiero que ese valor se repita, llegue hasta 10, ¿no? Entonces yo voy a poner ahí haciendo uso de los operadores, que eso es importante. Y me gustaría igual ahorita hacer un comentario sobre eso. Pero bueno, esa va a ser nuestra segunda variable, que es el valor final. Y por último, después punto y coma, tenemos nuestra tercera variable, que va a ser el paso que va a seguir hasta alcanzar ese valor final. Es decir, si nosotros quisiéramos calcular números pares, nosotros a nuestra variable le vamos a poner, por ejemplo, 0, ¿no? O 20 o 10, nuestro valor inicial. Y queremos calcular los números pares del 20 al 100. Entonces, nosotros vamos a poner, bueno, voy a comentar esto y si alguien encuentra errores o quiere complementar, pues me lo puede decir sin problemas. Pero se pone for, después declaramos como entero nuestra variable y le damos el valor inicial de 20. En valor final, nosotros vamos a poner que nuestra variable i sea menor o igual a 100, ¿no? Una vez ahí, damos a nuestra tercera variable que el paso va a ser de i más 2. ¿Por qué más 2? Pues eso ya sería pues parte del ejemplo de los números pares. Ahora, hace rato les quería hacer un comentario sobre los operadores, que es muy importante nosotros distinguir que hay operadores de incremento y decremento, así como de asignación, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los operadores, debido a que no es lo mismo que nosotros tengamos un operador de un signo igual a dos signos iguales. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre un signo igual y dos signos iguales a la hora de usarlos? Sí, mira, al poner dos iguales consecutivos sería el operador de igual, lo que, o sea, significa que estás igualando dos expresiones. Sin embargo, un solo igual es para asignarle un valor a una variable. Y sí es Exacto. importante tener eso en claro, porque luego pasa que se te pasa el doble igual y pues no es lo mismo, salta un error. Sí. No es lo mismo asignar un valor que establecer una condición lógica, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Por eso esa parte de los operadores es importante que nosotros la manejemos bien para llevar un mejor control. Y unas datos, notas extras sobre la sentencia for, es que como les comenté, las tres partes del for son opcionales, pero la recomendación es que se usen las tres partes. Sí, claro, o sea, por ejemplo, se puede omitir la expresión de inicio o la de incremento, o sea, la del principio y la del final. Sin embargo, pues como que no sé, yo no le encuentro pues mucha utilidad, ¿no? Si omites la primera expresión, pues no tienes un inicio definido y pues sin el incremento, pues no sé, como que no defines los valores por los que, no sé, supongamos que quieres evaluar una condición, pues sin el no tienes no sé cómo explicarlo. Pues sí, es que como su nombre lo dice, es qué tanto incrementa o sea, cómo va incrementando nuestro ciclo. Yo comparto la misma idea de Daniel, aunque
en las investigaciones que hicimos se puede recabar que no son necesarias. Yo diría que sí son necesarias. Y para esto deberemos entrar un poquito en contexto. Ya mencionamos qué es la inicialización. La condición ya sabemos que se especifica una condición y bueno, esta ocurre justo antes de cada iteración y se comprobará que sea cierta para pasar a ejecutar el grupo de sentencias. Pero mencionan que el incremento tampoco podría ser totalmente necesario, aunque desde mi punto de vista sí lo es, porque es donde se indica el incremento de la variable usada como contador para cada iteración del bucle. O sea, creo que también es una parte importante, aunque muchas personas puedan decir que no. Pregunta, si nosotros en nuestra variable de inicio, nuestra variable inicial, queremos poner una o dos, más de una variable se puede poner. Y si sí, ¿cómo debe ir indicado? Bueno, yo no creo que se pueda dos, pero si se puede, pues sería bueno saber, ¿no? Para ya los siguientes ejercicios. En realidad no lo sé, no lo sé, a ciencia cierta, pero supongo que sí se puede, ¿no? Bueno, yo creo que sí se podría, pero en realidad no tengo idea de cómo lo haría, la verdad. Complemento la idea de Daniel que sí se puede, solamente pues, se necesita separar por medio de una coma, pero sí es posible poner dos variables. Sí se puede igual. Igual como les digo, son de esas cosas en las que tenemos que encontrar un poco entender el funcionamiento de la sentencia en sí. Y a partir de eso, es muy curioso, porque con nosotros, teniendo los fundamentos bien acerca de alguna sentencia, la que sea, la sentencia Ford o algo así, si nosotros tenemos bien establecidos nuestras bases, nosotros podemos aplicar ese conocimiento aprendido y hacer un análisis acerca de lo que estamos haciendo y darle una mayor efectividad a la sentencia. Pero bueno, pasando a otro punto, ¿alguien tiene una idea de cómo? Ok, voy a preguntar esto y sería como, pues me gustaría escuchar sus respuestas de que si alguien tiene una idea de cómo es el diagrama de flujo de la sentencia Ford, y si sí, que me lo describa. Y tengo una pregunta, y es que en la sentencia Ford, ¿en qué momento nosotros vamos a salir del bucle? Eso era una pregunta que hace rato igual tenía en la mente, pero se me había olvidado preguntar. Sí, mira, eh, empezando por tu última pregunta, que fue la que más me Sí, en la vino. que más eres. Ajá. Sí, me llamó la atención. Nuestro bucle for termina cuando nuestra condición es falsa. Ahí es cuando termina nuestra sentencia y ya pues sigue con los demás comandos de nuestro programa. Entonces, pues sí, Pero esta condición es importante. em, exprésamelo o sea, ejemplifícamelo, porque pues bien sabemos que el formato de ahorita en el que estamos del podcast de solo audio, pues igual nos dificulta un poco entenderlo, pero ¿cómo podría ser? Es decir, si yo puse ¿en qué momento mi valor me va a resultar como verdadero y en qué momento mi valor me va a resultar como falso? Porque por lo que entendí, el bucle se rompe hasta que esa condición evaluada da falso, ¿no? Es decir, si yo pongo que salgamos de nuestro bucle cuando lleguemos al valor, cuando sea igual o menor a 10, por ejemplo, ¿no? Igual o menor a 10, entonces el bucle se va a romper cuando nuestra variable llegue a 11. Es decir, cuando en ese momento es cuando nuestra variable va a dar falso, ¿no? Es decir, nos va a dar
nos va a dar falsedad y vamos a poder salir del bucle, ¿o no es así? Respondiendo a tu pregunta sobre la evaluación de la condición, pues si el resultado es falso, es cuando termina el bucle, termina la ejecución de la estructura, pero si es verdadero, se sigue al siguiente paso y entramos en el funcionamiento de la sentencia for. Pero eso ya sería profundizar un poco más en el funcionamiento. No sé si les gustaría pasar a esa sección o seguimos informando sobre el tema que se está hablando actualmente. Pues más que profundizar, pero tampoco para dejarlo así, sería de que nosotros en la sentencia for, porque igual esto es algo que al menos en lo personal a mí al principio me costaba entender, que la condición que se pone, porque yo no entendía por qué cuando daba falso, o porque cuando daría falso era que se iba a romper el bucle, y entendí porque cuando ese falso que nos va a dar nuestra condición, nosotros lo podemos definir o lo podemos ver, si así lo gustamos, como el límite, ¿no? Entonces, ese va a ser el número n determinado de veces, pero pues no creo que haya mayor complicación en ese tema. Entonces, no sé si alguien me pueda decir, aunque se ha cantado el diagrama de flujo de la sentencia for. Sí, mira, primero, pues tenemos, bueno, ya que nuestro ciclo puede estar, pues en el centro de nuestro programa, pues está las sentencias anteriores, luego se inicia con la, con la expresión que ponemos al principio de nuestra sintaxis, se ejecuta, si la hay o no. Luego se evalúa la condición, y si es verdadera, pues se ejecuta la tercera expresión, que sería nuestro incremento, y luego se vuelve a evaluar la condición, y así hasta que nuestra condición resulte falsa. En ese momento, pues ya se termina el ciclo y se continúa con el programa. Ok, sí, creo que lo hiciste de una manera clara y concisa. La verdad me gustó la participación. Y bueno, por último, para terminar, ¿cómo vamos, Lisa? Por favor, compañero, ¿me podrías decir el tiempo? Llevamos aproximadamente 25 minutos. Ok, sí, ya. Para terminar, pues, ¿cuáles creen que serían los ejemplos de aplicación de esta sentencia for? O más bien, ¿me podrían mencionar ejemplos de aplicación? Por ejemplo, Daniel Hernández. ¿Me podrías decir uno? ¿Y tu for? Sí, sí. Pues mira, en lo personal yo creo que esta sentencia, como bien lo dijiste hace unos momentos, como que ya lleva a realizar casos más específicos dentro de nuestros programas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que nos diga cuántos múltiplos de cierto número hay en cierto intervalo numérico, ¿no? No sé, del 0 al 100, ¿cuántos son múltiplos de 10? Entonces, mediante nuestra instrucción for, empezamos determinando el inicio, que sería 0, como mencioné anteriormente. Luego nuestra condición, que como ejemplificaste hace unos momentos, pues en este caso, mediante los operadores, sería que nuestra variable sea igual o menor a 100. Y ya nuestro incremento sería 1, porque queremos ir evaluando uno por uno nuestros números del 0 al 100. Luego en nuestro bloque de instrucciones, pues tendríamos un condicional, el condicional if. Y bueno, un condicional es la elección, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo usaría if y pues mi condición sería que cuando nuestra variable, al dividirla entre el número del que queremos saber los múltiplos, no sé, pongamos, sí, había dicho 10. Cuando i entre 10 sea igual a 0, pues quiero que en mi sentencia if le sume un le sume 1
a otra variable que sería nuestro contador. Y pues sí, así, ese sería un ejemplo de uso de nuestra sentencia. Un poco complejo, pero pues sí. No, está bien, me pareció correcto. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? Una duda. Sí, 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 te te escuchamos bien. escuchas muy bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría agregar un ejemplo de, como les había comentado, que nosotros podemos realizar una cuenta regresiva o ya sea una cuenta, ya sea del, por ejemplo, del 100 al 1, del 1 al 100, determinando números pares o incluso números impares en los cuales vamos a tener que tener un buen conocimiento acerca de los operadores de incremento y decremento. Pero en términos generales, creo que se entiende que bueno, antes de cerrar, me gustaría saber si Kevin, no, me podrías apoyar con las conclusiones de, por ejemplo, yo puedo concluir que el bucle for es una estructura de tipo repetitiva, en el cual no significa que sea la mejor opción, pero ahí es como hemos estado mencionando a lo largo de este podcast, que tenemos que tener esa visión, esa lógica como programadores para poder eh, ser asertivos, ser correctos con lo que nosotros queramos. Entonces, si bien el ciclo es útil, nosotros tenemos que fijarnos si realmente es la mejor opción. Y como lo comenté, algunos ejemplos serían de que podemos ir del 0 al 10 o del 10 al 1, del 0 al 100 en números impares, en los múltiplos. Y eso sería con lo que yo me quedo. Kevin, ¿con qué te quedas tú? Y después de Kevin, si nadie tiene algo más que agregar, pues ya, daría las gracias. Sí, mira, yo por mi conclusión, la instrucción for para mí es una tercera estructura, ¿no? De control repetitiva. Su principal característica, pues radica realmente en el hecho de que dentro de sí misma consta en la inicialización de variables, como lo hemos comentado. Así también las variables de incremento o incluso de baja, por así decirlo, o de decremento, necesariamente esto se realiza como un ciclo. Ujú. En este ciclo, pues la secuencia de acciones que se realiza, mientras que un valor inicial llega a un punto final con el for, las instrucciones se repiten el número de veces que nosotros queramos indicar, pero por lo que yo he hecho, normalmente la ponemos en un número que es o variable o constante, ¿no? E igualmente, tuve la certeza de encontrar un pseudocódigo, el cual se lee de una siguiente forma que para la variable numérica, que empieza en el valor inicial hasta que llega al valor final, incrementándose o decrementándose en el valor de paso, como se hace la secuencia de acciones que realmente se realiza en una programación, ¿no? Y pues como vimos lo que es las interacciones en un problema y tengo los que son los break en un bucle for e igualmente lo que es un continuo en secuencia for. No sé si me permitas dar un poquito, un significado concreto de lo que es el continuo en for. Claro, claro, tú dilo. Ok. Bueno, mira, de una manera parecida, de aquí nos encontramos con una palabra continuo que nos permite, como su nombre lo dice, continuar, ¿no? Saltarnos una iteración o un ciclo de todo el bucle completo. Al igual que un break, ¿no? Lo habitual es en serio, con una condición al principio. Si esto se cumple, entonces las instrucciones dentro del bucle no se ejecutan, ¿no? Solo es una vuelta y pues vuelve a comprobar si ejecutamos el ciclo que es. Ok,
A mí me parece muy interesante y bueno, ya que estamos por finalizar este podcast, me gustaría decir que, bueno, en resumen, existen muchísimas estructuras de programación y cada una añade variedad y riqueza al lenguaje de la programación. Por ejemplo, ya hemos visto el switch, el do, while, etcétera. Sin embargo, considero que todas estas sentencias han sido una entrada súper introductoria y considero que es suficiente para iniciarse en el mundo de la programación. Y bueno, como para finalizar y poder entender con profundidad para qué sirve cada una, el siguiente paso es hacer prácticas con ejercicios y programas para poder entender y tener experiencia de primera mano, para así poder comprender en su totalidad la función de cada una. Bueno, esa es mi conclusión. No sé si alguien más guste dar la suya. Sí, sí, yo concuerdo totalmente contigo. Es muy importante practicar y practicar. La práctica te da estos pequeños conocimientos, pequeños detalles que te ayudan a utilizar correctamente y a tener esa asertividad que menciona Diego al saber utilizar ciertas sentencias de manera más eficaz dentro de nuestros programas. Más que la práctica, también tener un poco más de conocimiento en todos, no solamente el bucle for, sino igualmente en los demás bucles que se han ido a lo largo del tiempo aprendiendo poco a poco. Em, para mí es muy importante que se tenga en claro lo que hace cada función, lo que hace cada bucle que tenemos previamente conocido. Pues es más que nada sobre tanto tenerlo práctico como tenerlo bien definido e igualmente saber combinar con ellos, al igual que saber si puede cometer algún error al combinar aquellos bucles. Todas sus opiniones, sus conclusiones me parecen súper acertadas. No sé si Rodolfo quieras agregar algo para poder darle fin a este podcast. Sí, yo quisiera agregar algo, y yo creo que el que empezó a programar por la sentencia White, creo que saltó, ¿no? Y decidió como que innovar y pensar en que debería de haber otra forma que sería más fácil. Y ya de ahí, de tantos experimentos, yo creo que de ahí, creo que de ahí ha nacido la sentencia Ford, porque a lo mejor se quiso ahorrar tiempo, ¿no? Muy curiosa tu conclusión, pero podría ser, ¿por qué no? No hay que descartar ninguna variedad. Pero no por eso vamos a hacer como digo, un formulazo tenemos que tener ese criterio para saber qué sentencia usar. Si usamos la sentencia while, usamos la sentencia for, y me pareció una excelente aportación porque, como les digo, a final de cuentas es sofisticación y está muy bien. Y pues bueno, le agradezco a todos el tiempo, la verdad es que me la pasé bien. Me sirvió como retroalimentación, me sirvió para ayudar a mejorar las bases de mis conocimientos. Y sin más que decir, y despidiéndome del público que nos está escuchando, les deseo una bonita tarde, que se cuiden y espero verlos pronto otra vez por aquí. Y nada, espero que lo hayan disfrutado, denle like y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.